acta de la sesión número 115 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión número 116 queda a disposición de la comisión y nuestro querido secretario dará lectura a la cuenta. Muchas gracias, estimada presidenta. Muy buenas tardes, estimados diputados, señoras diputadas. Tenemos una cuenta cortita hoy día, solo 2 documentos. Sí. Un proyecto de ley iniciado en moción parlamentaria de los señores von Mühlenbrock, Benavente, Borges, Cornejo, Fuensalida, Ramírez, don Guillermo y Zulantay, y de las diputadas señoras Bravo, doña Marta, Pérez, doña Marlene y Baice, que establece mecanismos biométricos alternativos para la autentificación de adultos mayores y personas con discapacidad. Y, Presidenta, se recibe una nota de la bancada RN que comunica que el diputado Juan Carlos Beltrán reemplazará a la diputada Carla Morales durante esta sesión. Y sería toda la cuenta, señora Presidenta. Muchas gracias. Se da entonces la palabra sobre la cuenta. Puntos varios. Diputada Marisela Santibáñez. Gracias, presidenta. Yo quisiera referirme a lo que fue esta bicameral sobre el espectro autista y la ley de TEA, donde hubo bastante poca presencia, tanto en la primera como en la segunda. Yo en la segunda estaba excusada por temas de salud. Yo hablé directamente con usted, incluso preguntaba quiénes estaban. Me parece que nosotros hemos levantado harto este tema. Yo sé que quien es la autora o a quien se le dieron todos los réditos, que la diputada Marzán, estaba con un tema también personal, a quien aprovecho saludar y abrazar a la distancia por la pérdida de su padre. Creo que como bancada la abrazamos, como comisión la abrazamos, yo personalmente como amiga y colega también. Pero me parece bien preocupante que en la primera sesión estaba yo con el diputado Guzmán y el senador Keitel, y solamente las 2 presidentas, en este caso usted y la señora Campillay. Y la segunda vez pude ver a la diputada Marlene Pérez también presente, y sé que estuvieron muy poquitos. Entonces, no es por darle la razón al diputado Keitel cuando decía, bueno, cuando hay fotos y cuando hay puntos de prensa generalmente estamos todos. Es un tema que nos compete a todos, es un tema que si no salió bien de acá o si se podía mejorar es problema del legislador, es un tema para el legislador. Así que nada, darle también a usted todo el apoyo porque usted fue parte de la convocatoria y lamentablemente no tuvimos una gran participación y creo que era la instancia justa. No sé si habrán quedado para otra posibilidad de encuentro, no tengo idea, para ver si nos puede comunicar, pero lamentando la falta de presencia de los integrantes de esta comisión. Gracias, diputada. Sí, bueno, efectivamente tuvimos esta reunión, esta sesión bicameral, que además, dentro de la norma, esto también es una citación tardía, debió haberse hecho en el mes de marzo. Pero ahí había un tema de ver cuál era la comisión, entiendo, ahí tuvieron algunas diferencias. Pero independiente de eso, completamente de acuerdo que fue complejo porque no había asistencia mayoritaria, no, la verdad es que muy poco, y también los tiempos, porque obviamente el Senado acomodó también a sus tiempos, que también chocan con los nuestros, no estamos en los mismos horarios, entonces es complejo. Yo creo que eso debió haberse conversado aún más. Sin embargo, como en algún minuto nosotros lo dijimos, y yo recuerdo que tuvimos también aquí citados, hicimos un ampliado justamente para ver la ley. Yo creo que en base a eso y la necesidad que tenemos de que el Ejecutivo nos dé explicaciones y nosotros poder trabajar junto al Ejecutivo entre las propuestas que se puedan hacer para poder mejorar la ley y nuestro trabajo legislativo, debiéramos retomar esa vía para hacer esta reunión ampliada, esta sesión en realidad extraordinaria y ampliada, solo y exclusivamente para el análisis de la ley de parte nuestra, al menos como diputados, y bueno, el Senado verá su parte, pero yo creo que es importante poder buscar soluciones, hacer una bajada real y también transparentar los números y cómo es que se está llevando a la práctica, es cierto, la ejecución de la ley y qué es lo que hace falta o qué es lo que se requiere para que realmente la ley se vea como un beneficio y no como un problema o siga sintiéndose ausente a pesar de que hay una ley de por medio que es la ley
conocida por todos como la ley TEA. Así es que tomo aquello y vamos a tenerlo para una citación especial. Diputada Marlene Pérez. Bueno, primero saludarlos a todos, Presidenta, por su intermedio también a quienes nos acompañan. Creo que va a ser una presentación muy necesaria de quienes están hoy día presentes, pero no me quiero dejar de referir al punto de esta sesión que tuvimos en conjunto con el Senado. Creo que es importante lo que usted menciona. Esto se debió haber realizado en marzo. Entonces yo creo que acá hay una falta de voluntad también de parte, esto no se tiene que hacer para cumplir, sino tiene que haber un compromiso real por parte del Ejecutivo y también por parte de todos nosotros que pertenecemos a esta comisión, porque es sabido por todos que esta es una ley muy anhelada, muy deseada, muy necesaria, pero que tiene muchas falencias y dificultades. Entonces, considero que sería súper positivo que pudiéramos llegar a un buen acuerdo y poder tratar o intentar, antes que entremos ya, sabemos que en un periodo corto ya va a comenzar el tiempo de campaña, ver la posibilidad de poder hacer una sesión en donde podamos abordar todas las dificultades y los temas que más le complican a las familias, principalmente de los niños con autismo. Dicho eso, quería pedir algo a la comisión. Yo presento un proyecto que muchos de ustedes son parte también de él, que es que las personas con discapacidad, que tengan el carnet de discapacidad, puedan tener atención preferente. No solo los servicios públicos, sino los privados y también las personas cuidadoras. Proyecto que se aprobó en esta comisión, que pasó a la sala, que se aprobó también en la sala, se fue al Senado, se aprobó en la comisión del Senado y pasó al Pleno, en donde se le colocaron algunas pequeñas indicaciones y pedir que nosotros como comisión pidamos al presidente de la Cámara de Diputados que se coloque urgencia para que pueda ser votada la próxima semana, volviendo de la semana distrital, porque creo que es un gesto importante y una señal clara del compromiso que tenemos como comisión con las personas en situación de discapacidad. Solo eso. ¿Les parece que tomemos el acuerdo para solicitar al presidente avanzar con este noble proyecto? Muchas gracias. Muy bien. Se toma el acuerdo. ¿Más palabras en varios? Bueno, hoy nos acompaña Paz Blanco con la idea de analizar el proyecto de ley que modifica la ley número 20.422 que establece normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de personas con discapacidad para incluir en las credenciales del Registro Nacional de Discapacidad elementos que resguarden la dignidad de las personas con trastorno espectro autista, boletines 15.053-35 y 15.882-35 refundidos. Paz Blanco, María Embajadora de Estados Unidos de la Red Global, psicóloga y madre de un niño, ¿cierto?, con discapacidad no hablante. ¿Eso es así? Parcialmente es así. Parcialmente. Ahí ya nos va a explicar. Y junto a ella está Pía Álvarez, ¿sí? Madre también de una niña autista. Sí. Perfecto. Bueno, vamos a dar inicio entonces. Tiene la palabra. Perfecto. Muchas gracias, señora presidenta, señoras y señores diputados. Gracias primero que todo por abrir este espacio que busca acercar la voz de la comunidad, la voz de quienes vivimos la inclusión de personas con discapacidad día a día. Mi nombre es María Paz Blanco, soy psicóloga, soy autora y también soy embajadora de la Red Global Hidden Disability Sunflower, que es el girasol que llevo acá, que hace mención a las discapacidades no visibles tanto para Chile y los Estados Unidos. Soy madre, tengo 3 hijos y el menor de ellos, Santiago, tiene discapacidad, aún no tiene un diagnóstico. Santiago no es del espectro autista, eso está descartado. Eso sí, él tiene una apraxia severa del habla, eso significa que él solamente en su repertorio utiliza entre 7 a 10 palabras y además tiene un retraso global del desarrollo. ¿Ok?
Creo que la situación de hoy, y haciéndolo brevemente para poner en contexto, respecto a la credencial de discapacidad, está sirviendo meramente desde un instrumento informativo. Es decir, es un instrumento, valga la redundancia, que demuestra una condición. Es un carné que se guarda en una billetera. Pero creo que lo más importante cuando hablamos de un carné de discapacidad es que se comunique lo esencial, que son las necesidades de la persona, más allá de un diagnóstico o una condición. La credencial no debería ser un plástico que se guarde en un bolso o en una billetera. Debería ser una herramienta que permita accesibilidad, poder transitar con dignidad y dejar de pedir favor o excusas para quienes cuidamos a personas con discapacidad o a quienes tienen la discapacidad en sí. Brevemente, porque esto ya sé que es de conocimiento de ustedes, tenemos la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que Chile ratificó el año 2008, donde tenemos el artículo 9, que habla de la accesibilidad, donde debemos, como Estado, ¿no es cierto?, entregar igualdad de condiciones al entorno físico, transporte, información, comunicaciones y otros servicios abiertos al público. Y por otro lado tenemos el artículo 21, que obliga a adoptar medidas para asegurar que la información sea destinada al público en formato accesible y esté adaptada mediante tecnologías adecuadas para diferentes tipos de discapacidad. Esto significa que nuestra legislación y nuestras credenciales oficiales no pueden limitarse a acreditar una condición, sino que deben garantizar la plena accesibilidad física, sensorial, cognitiva y también comunicacional. Quiero reconocer el tremendo avance que han hecho con los dos boletines que han presentado. En primer lugar, el boletín 157B2-042-35, donde se propone incorporar pictogramas en la credencial para personas con trastorno del espectro autista. Creo que es un gran avance, pero es importante mencionar algo. Las barreras cognitivas no se limitan al autismo. En nuestro país, más de 3,2 millones de personas tienen discapacidad. Eso estamos hablando que 1 de cada 6 personas en Chile tiene discapacidad. Y cuando hablo de barreras cognitivas, estoy hablando de Alzheimer, estoy hablando de discapacidad intelectual, estoy hablando de afasia, estoy hablando de un ACV o cualquier otra condición que de cierta manera le permita a la persona y necesita apoyo cognitivo o comunicacional en su andar. Por tanto, creo que sería ideal, y luego lo voy a decir en mi propuesta formalmente, que todas las personas que enfrentan alguna discapacidad intelectual o de las que recién he mencionado, requieren estos mismos apoyos para poder desenvolverse con dignidad. Por otro lado, tenemos el boletín 15882-35, que plantea el uso voluntario de este collar. El girasol es el símbolo invisible de las discapacidades no visibles, es el símbolo global de las discapacidades no visibles. ¿Qué entendemos por una discapacidad no visible? Cualquier discapacidad que a simple vista tú no puedes reconocer, pero que luego al interactuar con la persona te puedes dar cuenta que tiene una discapacidad. Yo soy la embajadora tanto para los Estados Unidos y para Chile de este programa, y debo decir que este programa ya está en más de 40 países y está con éxito implementado desde Estados Unidos, Canadá, España, entre otros, en comercios, en la legislación en Brasil, por ejemplo, y distintos mercados. ¿Qué significa este collar? Significa tengo una condición que tal vez no puedes ver, pero necesito tu empatía, necesito más tiempo. Y hay distintos colores. Este es el blanco para la cuidadora, este es el que uso yo o mi esposo cuando estamos con mi hijo, o un abuelo si sale con su nieto. Y este verde es el de la persona con discapacidad. De esta forma,
yo no tengo que estar más explicando cuando ven a mi hijo por qué está adelantando la fila en un aeropuerto, porque él no es capaz de hacer una fila en los tiempos de espera regulares y un montón de otras barreras, tanto actitudinales, que son las más fuertes, diría yo, porque las físicas ya son muy duras porque se ven, pero las actitudinales te las encuentras todo el día, pero este collar promueve la empatía. Si estos dos proyectos, estos boletines, se articulan y se amplían, Chile puede dar un paso histórico. No hablamos solo de documentos, hablamos de dignidad. Mis propuestas son 3 el día de hoy. La primera, ampliar la cobertura más allá del TEA hacia todas las discapacidades no visibles. La inclusión no puede ser selectiva, y acá estamos hablando de inclusión. Valoro profundamente los avances del TEA, pero como madre de un hijo con discapacidad y como un hijo que no tiene diagnóstico, mi misión de vida es hablar también por aquellos que no tienen voz. Y las miles de personas en nuestro país que tienen distintos tipos de discapacidad cognitiva y no están hoy presentes. Las cifras lo confirman, como recién les dije. 3,29 millones de personas en nuestro país viven con discapacidad, donde el 2,7 son adultos, es decir, mayores de 18 años, y 582.000 personas se encuentran entre los 2 y los 17 años. Esto significa que no estamos hablando de un grupo minoritario. Esto significa que estamos hablando de una realidad transversal que afecta generaciones tras generaciones. Segunda propuesta, adoptar símbolos universales, un lenguaje universal que todos podamos entender. En primer lugar, pictogramas validados por el sistema de comunicación aumentativa alternativa, ACC, mundialmente reconocido, que son pictogramas que permiten entender las necesidades de los niños. Mi hijo hoy, dado que no puede hablar todavía, se comunica a través de un iPad con pictogramas. Esa es su manera de comunicarse, y muchas veces cuando la gente nos ve y cree que es un niño jugando con un iPad en un restaurante, gracias a que está con su collar, entienden que es su forma de comunicarse en la vida. Y en segundo lugar, adoptar el girasol. El girasol como el símbolo de las discapacidades no visibles, como el símbolo de la empatía, como el símbolo de necesito un poco más de tiempo, necesito espacio, pero te agradezco tu comprensión. Cualquier persona que use esta credencial adaptada como la estamos planteando desde esta manera, con los pictogramas, el girasol y también con códigos QR que puedan, ¿no es cierto?, indicar la condición de la persona y las necesidades que tiene, va a construirse en una real herramienta que le va a permitir a las personas transitar con dignidad, libres y como tiene que ser en un país que realmente busca la igualdad para todos sus ciudadanos. Un ejemplo de lo que esta credencial podría reflejar: el acceso preferente en filas o tiempos de espera, necesidad de acompañamiento en trámites, sensibilidad sensorial, que necesita ciertos ajustes en algunas tiendas, comercios, etcétera, o apoyo de comunicación para personas no verbales, trastornos del lenguaje o apraxia del habla. La idea es que estos pictogramas reflejen las necesidades adaptadas que cada persona necesita, junto al girasol como, ¿no es cierto?, el símbolo internacional y global de las discapacidades no visibles. Si ya lo hacen países referentes, Chile tiene la oportunidad de dar realmente un paso histórico. Y en tercer lugar, y ya terminando, la sensibilización y la capacitación nacional para llevar el papel a la cultura. No sacamos nada, ¿no es cierto?, con invertir tiempo, recursos de todo tipo en crear una credencial adaptada si quien la usa o quien tiene que validarla no sabe, ¿no es cierto?, de qué trata. Por eso propongo la implementación de un plan nacional de sensibilización y formación que abarque funcionarios públicos, personal de la salud, educación, transporte y también la ciudadanía. Porque la inclusión no solo depende de decretar una ley, se construye con conciencia social, y eso bien lo saben ustedes, diputados. Un país verdaderamente inclusivo no solamente transforma sus normas, es un país que elimina las barreras físicas, las barreras cognitivas y las barreras actitudinales para que la persona con discapacidad se pueda, ¿no es cierto?, desenvolver dignamente y con libertad en nuestro país. Con estas 3 propuestas, ampliación de cobertura, adopción de símbolos universales y
un cambio cultural profundo, porque no hablamos de un simple documento, estamos hablando de una herramienta que resguarda la dignidad de las personas, potencia la autonomía y, por supuesto, promueve la empatía. Diputadas y diputados, la inclusión no es un favor, es un derecho, y un derecho debe garantizarse para todos y por igual. Este proyecto, con una mirada ampliada y técnicamente sólida, puede convertirse en un ejemplo de innovación inclusive a nivel regional. Una credencial con accesibilidad cognitiva puede ser la diferencia entre una persona que camina al mundo con dignidad y otra que camina frente a barreras y frustración. No hablamos de un plástico en la billetera, hablamos de un niño o un adolescente que se puede subir solo a un bus. Hablamos de una madre que ya no tiene que excusarse más explicando lo que tiene su hijo. Hablamos de un adulto que, pese a no tener un diagnóstico formal que defina su discapacidad, por fin es tratado con respeto y comprensión. Hoy ustedes tienen en sus manos la posibilidad de escribir un antes y un después en el sistema de inclusión de todas las personas con barreras cognitivas y discapacidades no visibles, de demostrar que en Chile nadie queda invisible. Les invito a que avancemos hacia una legislación que abrace la diversidad, que derribe las barreras que no se ven y que abramos las puertas a la autonomía, a la igualdad y a la esperanza. Hagamos lo posible por las miles de personas y familias que esperan de un Chile más justo, más humano y verdaderamente inclusivo. Y finalmente, si en algo puedo aportar desde mi rol como profesional, como madre, pero sobre todo, ¿no es cierto?, como alguien que su misión de vida es promover la inclusión, por favor, cuentan conmigo en este tremendo paso. Muchas gracias. Muchas gracias. Después de escuchar, la motivación se hace aún mayor y de verdad creo que había un interés bien noble detrás de los proyectos que se presentaron. Así es que nos hace mucho más sentido escuchar y darnos cuenta de que más que un granito es un gran paso, digamos, con respecto a la inclusión. Así que muchas gracias. Sí, vamos. Vamos a darle la palabra, ¿cierto?, a Pía Álvarez, quien nos va también a exponer. Muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Pía Álvarez, soy periodista, también empresaria y mamá de Simona. Simona es una niña de 6 años que tiene autismo y también tiene apraxia, igual que Santi. Yo tuve la oportunidad, por cosas de la vida, de estar viviendo 2 años en Toronto. Llegué este año de vuelta a Chile, por lo tanto estuve con Simona 2 años viviendo en Canadá. Ella fue al jardín infantil y al colegio allá. Y estando allá yo conocí este símbolo, porque la verdad es que antes no lo conocía. Y porque una persona me dijo, ¿por qué no íbamos a ir a un viaje? Y me dijo, ¿por qué no tienes el lanyard del girasol? Me metí a investigar y a través del aeropuerto Toronto Pearson, el aeropuerto internacional de la ciudad, yo lo solicité. Es un poco para contarles cómo funciona, porque quedé muy sorprendida. Fue un choque un poco cultural, porque yo me metí al sitio, decía, si vas a volar y tienes a algún niño o alguna persona viaja contigo que tiene una discapacidad invisible, tú puedes solicitar este lanyard del girasol. Salía toda la explicación, lo encontré fantástico y hice la solicitud, en la cual en realidad me pedían los datos de mi hija, básicamente el nombre, fecha de nacimiento y la dirección, y esto me llegó a mi casa, gratis, y sin decir ningún tipo de diagnóstico tampoco. Después leí que en el fondo decían que la discapacidad invisible puede ser diagnosticada o no diagnosticada. Por lo tanto, tenía sentido. Y bueno, también es un país donde se vive la cultura de la confianza, entonces tampoco nadie va a andar cuestionando un mal uso de este elemento. Y nada, lo usé para varias veces que tuvimos que viajar, pero no solo para eso. O sea, me decían, este es un símbolo oficial en el país, tú lo puedes usar para cualquier contexto, transporte, trámites,
esperas. Y efectivamente allá está este símbolo puesto en los aeropuertos, la María Paz lo debe ver en Estados Unidos también, que está aparte del símbolo universal de discapacidad, y eso te permite, por ejemplo, no hacer una fila y que nadie te haga ninguna pregunta, que es lo que uno enfrenta en el día a día. Muchas preguntas o no preguntas, pero miradas, etcétera. Exacto, y es una vía bien agotadora en ese aspecto, porque uno ya no quiere dar ningún tipo de explicación. Y lo más importante que estaba dentro de los puntos que planteó María Paz es que este símbolo lo conocían las personas que trabajaban ahí, entonces no había como, pero mira, no lo tengo, significa esto, la gente estaba preparada, te hacía pasar, la empatía es totalmente diferente, además de la cultura del hecho de llevar el símbolo. Y claro, ahí después tú te das cuenta que en realidad es un símbolo que abre muchas puertas en un mundo que tiene tantas barreras para las personas que viven con algún tipo de discapacidad. Y desde ahí en adelante lo usábamos siempre y en realidad era, hasta cambia un poco la actitud de la persona frente a quienes tienen estas dificultades, sobre todo en terrenos que son un poco más llenos de estímulos, donde hay que esperar, donde todo es un poco más adverso. Y entonces también la actitud de las personas te ayuda a que sea todo más llevadero. A mí me invitaron a un poco contar este testimonio de cómo había sido la obtención del Sunflower, de un poco si es que creía que iba a ser o no efectivo acá. Yo creo que de todas maneras. Claro, quizás hay aspectos culturales que de partida hay que hacer un trabajo ahí para darlo a conocer, para que también cambie el cómo uno se enfrenta a estas situaciones. Y claro, que no haya un mal uso, que obviamente eso es súper importante, porque hay que cuidarlo. No es un juego, no es un símbolo que haya que después la gente se lo vea de mala manera. Y me parece que en realidad todas estas barreras de las que hablaba María Paz, que nosotros como la familia las vivimos mucho, cada vez menos, afortunadamente, porque sí, igual hay más conciencia, pero sí fueron como unos años en que yo me sentí como más relajada. Ahora que volví acá fue un poco como volver a dar un poco más de explicaciones en algunas cosas, porque esto yo no lo uso acá, lo tengo guardado para cuando viaje, básicamente. Sí, todavía no. Incluso en gente que está relacionada al mundo de la discapacidad no lo conocen. O sea, terapeutas, algunos médicos incluso. Mi marido es médico, él trabaja en la clínica alemana y me decía que, por ejemplo, ahí sí lo reconocen. Son iniciativas privadas que van tomando los símbolos. Pero claro, o sea, es como una iniciativa, tiene que ser una iniciativa particular, porque claro, porque es reconocido mundialmente, pero no está establecido en todos los lugares. Y es eso, me parece crucial el tema de que no es que tenemos que sacar el tema de que sea una tarjeta de billetera, porque es algo mucho más profundo. Pero como algo concreto, sí me parece que es un símbolo que marca la diferencia. Sobre todo que aliviana a la persona, le da como una dignidad, pero también a la familia, que acompaña y que tiene que andar enfrentando y que no tienes solamente un hijo, tienes otro, que puede que no tenga ninguna discapacidad, pero que está dentro del mismo grupo. Entonces sí es importante. También lo usa en Disney, por ejemplo, también obviamente lo reconocían y tienen como todo un tipo de cultura al respecto. Entonces me parece que me parece espectacular que sí se esté poniendo sobre la mesa y que ojalá se instaure de una manera que no haya un mal uso, pero sí que sea tampoco algo tramitoso, o sea, que sea fácil de acceder también. Y que haya conocimientos de que existe, yo y otra familia lo puede usar. Así que nada, eso, muchas gracias por la invitación y también disponible a dar todo mi testimonio, en lo que necesiten y cómo poder ayudar, de todas maneras. Muchas gracias. Denlo por hecho que las vamos
les vamos a pedir apoyo, digamos, para el proceso de discusión de este proyecto. Diputada Marisela, ¿quién me había pedido? Ya, espere, ya. Ya. El diputado Guzmán, la diputada Catalina del Real, Marisela Santibáñez y la diputada Marlene Pérez. Perfecto. Al revés. Sí, muy bien. Sí, adelante. Muchas gracias. Bueno, la verdad que me emociona mucho estar Sí. viendo este proyecto. Saludar a María Paz y a Pía, a todos los diputados presentes, los invitados, porque este proyecto tiene una historia bien bonita desde el punto de vista nuestro. Nosotros, antes de ser comisión oficial de discapacidad de la Cámara, éramos una bancada por la discapacidad, donde firmamos, yo creo que la mayoría de los diputados presentes, que formamos esta bancada de manera extraoficial, y justo viene la época de pandemia, y nosotros nos seguimos reuniendo por Zoom y tratando de aportar, porque las personas con discapacidad eran los más impactados por el tema del encierro y de la pandemia, y dentro de ellos, un grupo muy importante eran los niños, los adolescentes con espectro autista o con algún grado de discapacidad invisible, como la llamamos. Entonces ahí empezamos un poco a presionar al Ministerio de Salud para que les dieran ciertas condiciones de salir. Estábamos todos encerrados ¿verdad? en pandemia Sí. y logramos que les dieran 1 hora, incluso después llegamos a 2 horas diarias para que pudieran salir a tener un poco de esparcimiento, porque muchos de estos niños vivían en lugares muy pequeños, departamentos muy hacinados, y realmente no soportaban el encierro. Ellos necesitan estar afuera o tener como un espacio. Entonces, cuando logramos esto de que los niños pudieran salir, también empezaron a hacerles muchas preguntas en las calles. O sea, llegaba un carabinero y los paraba: ¿por qué, señora, usted anda con este niño? O otros niños que miraban por la ventana: ¿por qué hay un niño en el parque y yo no puedo salir? Claro. Entonces decíamos, ¿cómo puede haber algún distintivo que los visibilice y que no les hagan este tipo de preguntas? Exacto, que dé la Y ahí, explicación. claro, y en ese momento empezamos a investigar y llegué al proyecto de ley brasileño, que justo se había aprobado poco tiempo antes, y me contacté con una persona y me contó sobre el proyecto de los girasoles, y poco después fue que lo redactamos, lo presenté y firmaron varios de los diputados presentes. Y empezamos a avanzar con el proyecto. Después nos contactamos nosotros, me parece, por redes sociales, por Instagram, y también me contaron ustedes de que eran representantes en Estados Unidos del tema, y esto fue avanzando. Pero yo creo que es un proyecto que de verdad es muy importante, y es como tan sensible, porque para una madre que ya es complicado ir de viaje con los niños que no tienen alguna discapacidad cognitiva, que ya se portan mal, lo que sea, para alguien que tiene un niño con una discapacidad cognitiva es mucho más complejo. Y sobre todo por la gente alrededor, que dicen: pucha, la mamá no sabe enseñar al niño, que el niño está impaciente, o que está gritando, o que está haciendo escándalo, o que se está saltando la fila. Claro. Entonces eso es muy angustioso para los padres, para quienes están en esa situación. Entonces yo creo que es un alivio y una señal de empatía para el resto de las personas que están ahí. Y yo creo que eso es lo lindo de este proyecto y lo importante. Así que agradecerles, chiquillas, y a todos ustedes presentes. Gracias. Muchas gracias. Diputado Guzmán. Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias, María Paz, Pía, por su experiencia. Sin duda que todo esfuerzo que ayuda a la inclusión va a ser bienvenido en esta comisión. Y hoy día justamente tuvimos la oportunidad en la Comisión de Deporte de recibir a la organización de las Olimpiadas Especiales, y una de las deportistas nos decía también lo que reforzaron ustedes, que la inclusión no es un favor, la inclusión es un derecho. Dicho eso, yo pensaba en la iniciativa y me recordaba también qué es lo que genera discriminación, o qué es lo que genera que no existe inclusión. ¿Es la discapacidad que tiene la persona o es un entorno que es discapacitante? Entonces, cuando una persona transita en silla de ruedas en Chile, esa persona puede desplazarse. El problema está cuando llega a una oficina pública y hay un acceso que no es universal y tiene una escalera. Ahí es donde se genera la discriminación. Entonces, claro, pero al final la discriminación la genera el entorno, o la no inclusión la genera el entorno y no la persona que tiene una discapacidad, porque es persona con discapacidad. Por tanto, me genera ciertas dudas del proyecto y quisiera ver cómo ustedes nos ayudan a poder entenderlo de mejor forma,
Desde la perspectiva legislativa, que creo que es algo que tenemos que resolver nosotros, si genera o no genera gasto, etcétera, creo que hay algunos puntos que ahí pueden al Ejecutivo que nos dé su opinión. Pero, ¿cómo este proyecto, a una persona con discapacidad, al usar un símbolo que lo identifica, no genere discriminación, vulneración o estigmatización? En definitiva, el derecho de las personas a su privacidad, a no tener que caminar o mostrarse en el mundo como, hola, soy discapacitado o soy una persona con discapacidad, perdón, el lenguaje también hay que saber usarlo, cometí un error ahí, soy una persona con discapacidad, tener que estar identificándome previamente. Entonces, saber cómo evalúan eso, cómo lo ponderan, porque esto fue planteado en algún minuto, no sé si fue cuando se expuso el proyecto o en qué minuto, pero se dijo que generaba cierta estigmatización. Entonces eso lo planteo como una observación que se hizo en algún minuto y saber cómo lo ven ustedes y si lo interpretan de la misma forma o no. Eso, Presidenta. ¿Usted? Ah, ya, perfecto. Sí, muchas gracias, Presidenta. Presidenta, mire, yo creo que, bueno, primero las exposiciones agradecerlas, estuvieron estupendas, sobre todo cuando vienen de gente no solamente preparada, como tú dijiste, como usted dijo a través suyo, Presidenta María Paz, que usted nació para defender a la gente o la inclusión. Más allá de la madre, aquí hay una ciudadana y dos ciudadanas que efectivamente han tenido la experiencia internacional que habla de una cinta que te acredita tanto blanca como verde, depende si eres cuidador o no. Lo encuentro fantástico. ¿Cómo lo aterrizamos en nuestro país? Que es algo donde yo solamente con las miradas y con el diputado Guzmán de repente decimos, wow. Claro, porque usted dice a propósito de una llamada. Eso es lo que yo creo que nosotros como comisión deberíamos saber analizar de manera correcta en un país donde generalmente lo que es una oportunidad se transforma en una oportunidad. ¿Ah? Lo que es una garantía se transforma en algo que yo deseo tenerlo, solamente por no hacer la fila, solamente por pasar en el aeropuerto más rápido. El mal uso de esto. Pero al mismo tiempo, yo que soy una persona muy futbolera, además me gusta el deporte, estamos en las mismas comisiones, hay una green card, que es el tema del fair play, que finalmente tú muestras nomás una tarjeta y ya se entiende lo que estamos hablando. Son como reglas del juego, claro, el juego limpio o qué sé yo. Yo le quiero pedir algo, Presidenta, si no hacemos diálogo, porque si no, como no se escucha, ahí es como complicado, porque uno le asiente o le dice sí y uno está finalmente haciendo una locución. ¿Y por qué lo digo? Porque tenemos que reconocer nuestra idiosincrasia. Ojalá pudiéramos ser como los canadienses en algunos aspectos, ojalá pudiéramos ser mucho más avanzados en cuanto a nuestros derechos. Pero yo ahí creo que es donde tenemos que poner, perdón lo que voy a utilizar, pero la pelota en el suelo, al piso y saber bien cómo avanzamos. Pero al mismo tiempo, la educación y el tema internacional es súper interesante observarlo. Yo esto lo conocía. Pero yo digo, ¿por qué no es universal? ¿Por qué no se puede hacer universal? ¿Cuál es el costo que tendría para nosotros como chilenos tener este tipo de iniciativas? Y yo creo que no son iniciativas que tengan un costo económico como para saber si estamos dentro si es, digamos, inconstitucional o que estamos fuera como legisladores. Yo solamente quiero agradecer, quiero que estén dentro de esta legislatura. Creo que la base... la gente, la base, digamos, la gente que está viviendo el tema, a mí me pasa personalmente con el tema del cáncer y qué sé yo, son las que tienen la mejor voz. Pero cuando eso viene acompañado de un estudio tan importante como el que ustedes están manifestando acá, creo que se le debe dar la tribuna que corresponde. Yo les agradezco enormemente, creo que cualquier tipo de iniciativa que se pueda incluir, incluso hacer la relación con modelos internacionales, ustedes van a ser las personas indicadas. En nombre de sus hijas y de su hijo, en nombre de todos nuestros hijos, creo que se les agradece la presencia acá. Muchas gracias. Ay, qué lindo. Diputada Marlene Pérez. Lo primero, decirles que yo creo que a todos nos pasó un poco, de que nos emocionamos al escucharte, María Paz, y también lo que viviste tú, Pía, con Simona y con Santi. Quiero decirles que yo no creo en los imposibles. Yo sé que tenemos un país en donde es difícil. Tenemos, como lo hablábamos recién con el diputado Trisotti, personas que se visten de carabineros para poder delinquir.
Entonces estamos en una sociedad tan distinta, pero no quiero que eso sea un impedimento para que comencemos. ¿Sabes qué? Ahora que vienen las elecciones presidenciales, yo las escucho y me hacía pensar mientras te escuchaba y las escuchaba, que ganas de que uno de los candidatos pudiera levantar una iniciativa tan bella y tan maravillosa, de tanta empatía, y ver cómo, lo dice bien la diputada Maricela Santibáñez, cómo lo aterrizamos a nuestra realidad, pero sin dejar de creer, de soñar y de tener la esperanza que sí lo podemos hacer. O sea, hoy día, ¿quién no tiene un familiar, un hijo de una amiga con TEA o con autismo, con alguna discapacidad, como tú mencionas? Nosotros mencionamos el TEA porque estamos hablando de una ley, pero créeme que en esta comisión de partida trabajamos de forma transversal, que es lo más maravilloso. Yo no sé si en la Cámara de Diputados hay una comisión más maravillosa que esta comisión, que aprobamos los proyectos generalmente de manera transversal, que dejamos de lado todas nuestras diferencias legítimas y nos unimos todos por lo mismo. Entonces, siento sinceramente que tenemos canales de televisión, tenemos canales de televisión público, tenemos todo para poder hacer una campaña masiva si hubiese voluntad, ¿me entiendes tú? Yo siento que lo que aquí falta, sinceramente, es voluntad, porque nosotros podemos hacer un proyecto de ley y podemos llegar a acuerdo y podemos bajarlo a la realidad nuestra, pero si tenemos el compromiso del Ejecutivo, de quien sea el futuro presidente, de verdad que sería mucho más fácil si lo pudiéramos visibilizar de forma masiva con los canales de televisión, con los medios en general. Y yo no pierdo la esperanza de que este proyecto pueda ser un antes y un después en materia de discapacidad en nuestro país. De verdad que yo miraba los girasoles, me acordaba de mi Josefa, que ama los girasoles, que tiene 21 años, está estudiando trabajo social, y le voy a contar, porque de verdad que yo encuentro que es maravilloso, porque creo que se puede. Yo no creo que no se pueda, sí se puede. Puede ser difícil porque tenemos una idiosincrasia y una cultura muy distinta a los países que ustedes mencionan, pero querer es poder, y creo que hoy día hay bastante más conciencia en nuestro país con respecto a las personas en situación de discapacidad. Así que yo, de verdad, me da mucho gusto de haber estado en esta comisión, de haberlas escuchado con tanta atención y de ver en realidad cómo ustedes realmente están tratando de dejar un sello en nuestro país que puede ser muy significativo para las personas que viven la discapacidad de una manera tan triste, porque hay tantas barreras, hay tan poca empatía. Somos tan individualistas, nos transformamos en un país individualista, solo pensamos en nuestros hijos, en nuestra familia y no pensamos en todos. Gracias por venir. Sí, la palabra para responder ahí a la Presidenta, un segundito. Gracias a cada uno de ustedes por las intervenciones muy valiosas. Efectivamente, 2 puntos. Primero, diputado Guzmán, efectivamente usted cuando presenta esa dicotomía sobre si la discapacidad está en la persona o está en el medio, la discapacidad, según la Convención de Derechos de Naciones Unidas, siempre pone a la persona primero y luego la discapacidad. ¿Qué significa eso? Que la discapacidad siempre surge tras la interacción con el medio. Es decir, no es que la persona tenga una discapacidad, la discapacidad surge tal cual como tú indicabas, por ejemplo, cuando alguien que tiene silla de ruedas y si no tiene una rampa para ingresar a un edificio público o a donde sea, ahí surge la discapacidad. No es que esa persona tenga una discapacidad en sí. Si nosotros como sociedad y como Estado aseguráramos, ¿no es cierto?, las implementaciones físicas para que esa persona pueda moverse libremente, esa persona no estaría en situación de discapacidad. Porque si yo aquí corto la luz, y resulta que hay una persona con discapacidad no vidente, que este documento estuviera en braille, entonces, ¿quién sería la persona con discapacidad? El que no puede ver, seríamos todos nosotros, ¿no es cierto? Entonces, la discapacidad surge efectivamente tras la interacción con el ambiente. Y hay algo también importante que quisiera hacer mención. Hablamos de barreras físicas, pero creo que en Chile tenemos una barrera que es aún más grande, que es la barrera actitudinal. Y cuando me refiero a eso es el todavía creer que la diversidad es visto como algo negativo. Yo en este minuto estoy grabando un programa que se da en televisión pública en el canal Megavisión,
se transmite los días martes, es un segmento que se llama De la Inclusión a la Acción, en el programa Mucho Gusto, conducido por mí, donde en esta temporada tengo 6 invitados. De ellos tengo casos memorables como nadador paralímpico Alberto Abarza, que es un ejemplo de resiliencia y superación, pero también tengo casos anónimos y que han sido virales, como Josefa Farías, quien tuvo que subir las escaleras del metro arrastrándose porque el ascensor seguía en mantención hace más de 1 año. Entonces, efectivamente estamos con barreras de todos sentidos. Y cuando entrevisté a Josefa le pregunté, Josefa, ¿qué fue lo más duro? ¿Fue lo más duro el cansancio físico de tener que subir una tremenda escalera arrastrándote con tus brazos? No, María Paz, me dijo. Fue la forma en que las personas me miraban, porque nadie me ofreció ayuda. Entonces, te quedas en shock, porque te das cuenta que al final la discapacidad finalmente surge en la actitud que tenemos nosotros como ciudadanos. Por eso cuando yo hablo de un plan de sensibilización, yo desde mi pequeño grano de arena estoy haciendo este segmento en Mega para poder hablar y poner en televisión abierta el tema de inclusión y que la inclusión en la discapacidad no sea un evento, que se asocie solo a la Teletón de las 24, 27, no sé cuántas horas de amor. Institución que llevo en mi corazón porque mi hijo camina gracias a la Teletón. Pero necesitamos que la discapacidad sea un tema que se hable 24/7 porque la discapacidad no descansa y los cuidadores tampoco. Respecto a lo otro que hablamos, comprendo que a nivel cultural, por supuesto que es difícil compararnos con países desarrollados como lo es Canadá, como lo es Estados Unidos, en el caso que cuenta Pía, que ella no le preguntaron nada y le mandaron sin ninguna pregunta automáticamente la credencial a su casa. Suena como un sueño. Yo lo escucho y de verdad me llena de emoción que existan esas prácticas. Yo en los Estados Unidos también lo vivo de la misma manera. Pero eso para mí, más que mostrarme la barrera de lo que no se puede hacer en Chile, me llena de esperanza y de ilusión y me hace estar acá el día de hoy creyendo firmemente en este proyecto, adaptándolo a nuestro país. Tal vez nos entregará gratuitamente la credencial, tal vez haya que llenar un formulario que sea un poco más largo, tal vez consideremos también a quienes no tienen diagnóstico, por favor, porque me costó mucho que mi hijo pudiera ingresar a un colegio acá, en Chile, por no tener un diagnóstico, porque no cumplía el requisito para el cupo de inclusión, ya que no tenía diagnóstico, cuando era evidente que era un niño que necesitaba más apoyo. Por tanto, con un plan que hagamos a la medida, de manera consciente, con la empatía como eje base y con voluntad, lo vamos a lograr. Y confío, Dios nos guarda en esta sesión y si todos queremos, lo vamos a lograr. Gracias. Oh, está motivando aquí a los diputados. Muy bien, muy motivador. ¿Puedo agregar algo Sí, pequeño? por supuesto. En respuesta también al diputado que habló de que quizás esto podía ser un símbolo como de estigmatización, es un uso voluntario. Entonces, en realidad, no creo que lo fuera, porque o sea, como que yo lo usaría todo el día con mi hija, se lo pondría todo el día, sí, la verdad, ella todavía es pequeña. Pero claro, al final la sensación de que tú finalmente no tienes, como que puedes dar un respiro, es tan gratificante que no te importa como que te miren, o sea, que tengas un distintivo de estigmatización, porque yo creo que al final es una puerta, como que estigmatizar es algo negativo y en realidad este símbolo es positivo, entonces solamente te abre puertas a nivel como de seguir sembrando semillas como de empatía. Entonces, para quienes quizás no lo quieran usar, está esa opción, o sea, es totalmente voluntario. Entonces creo que ese punto no creo que fuera como tan valioso al nivel de discutirlo si es que valdría la pena jugársela por tenerlo o no. Sí, respecto obviamente al tema como cultural, obviamente, porque claro, yo igual me impacté y lo primero que pensé, esto en Chile sería imposible porque la gente lo pediría todo el rato para zafar una fila. Sí. Pero claro, igual, en el fondo, como dice María Paz, uno tiene que trabajar para ello y las generaciones están totalmente distintas y van a ir cambiando. Entonces también, si nos quedamos de brazos cruzados pensando, no, es que esto va a ser imposible acá, nunca se va a avanzar, porque vamos a quedar siempre con esa idea. No sé, yo creo que sí, o sea,
podría pensarse de todas maneras y buscar otras formas como para que no hayan usos viciosos del elemento. Pero creo que es mucho más valioso que esté a que no esté. Eso creo. Sí, muchas gracias. Bueno, creo que justamente por lo que necesitamos avanzar, vamos a citar en la próxima sesión, por la idea de seguir avanzando con el proyecto, al Ejecutivo, ¿ya? Porque creo que es importante también ver su mirada, su... Sin ellos no lo hacen. Sí, y ver justamente qué cosas dentro del proyecto pueden ser y cuáles no, digamos. Entonces, perdón, sí, adelante. Gracias, Presidenta. Quizás en la misma citación en la que traigamos al Ejecutivo, podríamos citar a votar en general ese día, para que, o sea, digo porque creo que hay bastante acuerdo, entonces para no estar citando tanto, porque igual después, y en caso de, claro, si es artículo único lo dejamos de inmediato, pero si no, para que se presente otra sesión más, pero lo digo porque... Pero sí, de todas maneras, sí, la idea es... Diputado. Sí. Sí, Trisot, dos cosas. diputado. Lo primero, efectivamente, lamentablemente las normas son así, esto y roga gasto, requerimos el patrocinio del Ejecutivo. Eso hay que ser súper claro desde del minuto uno. Y lo segundo, a mí obviamente quiero que avancemos rápido, pero me parecen algunas ideas que planteó María Paz que podrían generar algún tipo de indicación. Sí. Sí, lo hablé con ella. Sí, por eso solo en general y ponerla sobre la mesa, quizás poder conversarlo con el Ejecutivo, toda vez que esa amplitud obviamente te podría irrogar un mayor nivel de gasto. Esa es la que a mí más me preocupa, pero creo que es muy atingente, no circunscribirlo solamente al TEA. Sí. Es que por eso, yo creo que sí, primero, solo para mantener el orden, digamos, efectivamente, vamos a hacer una sesión donde vamos a invitar al Ejecutivo, donde además debemos votar el refundido de este proyecto, por lo cual nos va a tocar a nosotras, y de ahí también, dependiendo de lo que escuchemos, podemos votarlo en general, ¿ya? Exactamente, o sea, de hecho podemos ir... Sí, o sea, yo creo que tenemos el espacio para independiente, porque yo creo que puede ser, sí, justamente, porque independiente de lo que sea, puede ser que nos digan, no sé, que alguna parte de la indicación, o sea, del proyecto deba ser de iniciativa del Ejecutivo y quizás otra parte pueda avanzar sin aquello. ¿Me entienden? Entonces, ahí yo creo... Así es que esa citación para la próxima sesión. Diputado Guzmán. Solo una última pregunta. Saber si, porque este es como un símbolo mundial que se ha implementado en distintos países. Claro, si es global, si existen otros símbolos que hayan implementado en otras partes, si hay otras organizaciones que promueven otro tipo de símbolos, para saberlo, porque no ha pasado que de repente estamos haciendo una cosa y no te preocupes. Y aparecen situaciones que puedan complejizar el debate. Entonces, saber si es un símbolo global, universal, qué ha pasado en otros países. De repente podemos pedir incluso un informe a la Biblioteca del Congreso Nacional, Presidenta, para que nos pueda emitir un informe respecto, claro, para saber qué ha pasado, si hay legislación comparada. Yo creo que nos aportaría mucho al debate poder tener eso. Sí. Entonces, dos cosas, las preguntas, Presidenta, y también tomar el acuerdo de la Comisión para pedir un informe a la Biblioteca del Congreso Nacional y saber si existe legislación comparada. Ya sabemos que en algunos países se ha implementado, pero saber si tenemos legislación comparada. Eso, Presidenta. Perfecto, la vamos a solicitar a la Biblioteca del Congreso, porque además entiendo que la diputada Catalina del Real se basa también en legislación comparada que tiene que ver con Brasil, ¿sí? Y, ¿les parece? ¿Sí? Se toma el acuerdo entonces. Y, bueno, agradecer. Ya, perdón. Ahora sí puede apretar para que... Brevemente, respondiéndole al diputado Guzmán, el símbolo universal de las discapacidades no visibles es este. Hay un tema con el aeropuerto de Chile, puntualmente, que ellos crearon su propio collar
fue muy triste, yo estuve en esas conversaciones, fue netamente por un tema de presupuesto, porque y a ellos al parecer les salía más rentable crear su propio collar que comprar el collar. No voy a entrar en más detalles porque no me compete a mí, pero ellos adoptaron su propia medida y el problema es, o sea, me parece que es un avance de buena voluntad de lo que respecta a querer incluir, pero cuando hablamos de inclusión tenemos que también seguir, ¿no es cierto?, la simbología universal. Por eso en mi propuesta yo les hablo de los pictogramas que hacen mención al sistema de comunicación aumentativa alternativa, que es Aramsac, que ya lo usan países como España, Reino Unido, Canadá, Brasil. Tú lo ves hasta en las calles, en las veredas. Por tanto, tenemos que, si queremos realmente hacer algo, yo diría bien, tenemos que regirnos, ¿no es cierto?, a los símbolos y a las nomenclaturas que son universales. Sí, yo estuve en una actividad donde nos hablaron del CCA, sí, y es impresionante. Así es que en algún minuto podemos aprender y escuchar, porque como dices tú, es universal, por lo cual desde ahí podemos sacar el tema de los pictogramas. Bueno, se queda ese acuerdo. Agradecemos, de verdad, muy emocionante, motivador haberlas escuchado, compartir su experiencia y sobre todo unirnos en este trabajo para que Chile también se una, ¿cierto?, en esta tratativa universal de poder hacer inclusión para todos, que yo creo que es lo más importante. Así es que muchas gracias, se agradece. Vamos a suspender un minuto para que se puedan... Volvemos entonces con la comisión. Vamos a darle el punto a la diputada Maricela Santibáñez antes de terminar el segundo punto. Gracias, querida presidenta. Mire, querida presidenta, yo tengo una carta que no alcancé a leer en varios, pero como usted está dando la posibilidad, yo sé que están los diputados afuera, pero es importante que usted la escuche. Estimada diputada Maricela Santibáñez, junto con saludarla cordialmente, me dirijo a usted de manera respetuosa para realizar algunas consultas relacionadas con lo tratado en la comisión el día 22 de julio del presente año, en el que intervino el CERVEL respecto al voto obligatorio para personas electrodependientes y postradas. Quisiera saber en qué estado se encuentra dicho trámite y cuáles son los pasos a seguir en relación con este tema que afecta directamente a mi hija, en este caso a Gineta Macías Testa. Cabe señalar que las asociaciones de cuidadores, tanto en Arica como de otras regiones del país, se encuentran muy atentas a la espera de lo que resuelva en cuanto al voto obligatorio, especialmente considerando las obligaciones de las elecciones de noviembre de este año y la situación en que viven nuestros postrados y electrodependientes. Asimismo, me interesa conocer qué avances han habido respecto al planteamiento de la comisión del día 8 de julio, ocasión en que tuve la posibilidad de exponer problemáticas vinculadas al voto obligatorio y además informé sobre la postulación a una pensión de gracia que realicé y que fue rechazada. Más allá de eso, es el punto respecto de las votaciones. Diputada, aprovecho la ocasión, un afectuoso saludo a usted. Atentamente, Jimena Testa. Yo creo que es súper interesante esto. Jimena Testa, ¿por qué lo digo? Porque nosotros tuvimos la presencia del CERVEL, estuvo ella, el diagnóstico y todo, pero para no quedar solamente en las presentaciones. Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias por comentarlo, justamente porque no nos quedamos en eso y se levanta este proyecto que hoy día se hablaba de las multas para las próximas votaciones. Yo puse una indicación a este proyecto que fue aprobado y modificado en la Comisión de Gobierno de Seguridad. Gobierno Interior, es que siempre le cambio los nombres. Gobierno Interior, y se aprobó, es decir, efectivamente no van a ser multados, ya eso es muy importante. Nos quedaron afuera las cuidadoras, pero sí las personas que tengan hoy día la condición, así es que yo agradezco a la comisión, aprovechemos desde aquí que aprobaron. Y esto debiera pasar muy rápido, se iría a la Cámara y próximamente debería estar en el Senado. Si es que hay una disposición desde el Congreso y la indicación que presenté en razón de lo que habíamos vivido acá y la exposición. Así es que de verdad es muy importante y se agradece.
Sí, gracias, presidenta, por esa información. Yo, además de celebrar su indicación, que es muy importante, habla muy bien de usted y en su labor parlamentaria, explicarle, porque sé que está viéndonos en Arica, nos están viendo varias personas, especialmente la mamá de Gineta, el tema de que Gobierno Interior trata ciertas temáticas que tienen que ver con las definiciones, ya sea de votaciones o de cosas que van pasando, la elección de tal persona, cosas que van pasando y que tienen una repercusión inmediata con la ciudadanía. Así que esta es una muy buena noticia, más allá de que esto es un trámite todavía. Se aprueba en una comisión que es de Gobierno Interior y tendría que pasar el trámite al Senado y así sucesivamente para pasar acá. Pero con el compromiso suyo y mío, por lo menos, yo en eso, yo siempre hablo por mí, de que vamos a estar pendientes de que esto avance tal como se propuso en algún momento en otras comisiones, en otras temáticas que van así como el voto obligatorio va a ser de tal forma, y eso se hacía rápidamente, incluso para la elección de un alcalde. Me acuerdo perfectamente que se hizo todo, incluso para también que salieran los diputados para que pudieran ser constituyentes. Así que a Gineta, que sé que no Jimena, puede, que es la mamá. pero sí, pero especialmente a Gineta y a todas las personas que están hoy día en esa situación, decirles que acá está el compromiso. Muchas gracias. Estamos trabajando y hemos cumplido, así que Trabajamos muchas para usted. gracias, diputada Marisela. Muchas gracias. Le vamos a dar ahora la palabra a nuestro secretario respecto del primer punto que era por el proyecto. Bueno. Muchas gracias, presidenta. Y a la comisión. Bueno, tenemos en tabla un proyecto de ley de los diputados Arroyo, Ahumada, Sergio Bobadilla, José Miguel Castro, Guzmán, Matheson, Karen Medina, Francesca Muñoz y Marisela Santibáñez, y que tienen por objeto aumentar los requisitos para obtener licencia a conducir profesional a los profesionales del transporte colectivo. Y esto a raíz de un accidente que hubo en mayo en Chiguayante, región del Biobío, que cobró la vida de 3 personas y una de ellas era la presidenta de la Unión Comunal de Adultos Mayores de Concepción. Entonces, básicamente, el proyecto de ley tiene por objeto elevar los estándares de operación y también la fiscalización del sistema de transporte. En su minuto, presidenta, nosotros invitamos al ministro de Transporte, quien no concurrió, pero sí envió un representante, y también invitamos a la CONACET. Y la CONACET básicamente dijo que el proyecto de ley hablaba de hacer un examen médico a todos los postulantes de una licencia a conducir profesional, examen médico que dijera de alguna forma de que no era consumidor permanente de droga o sustancias psicotrópicas. Y bueno, y la CONACET dijo que no existían pruebas que no hay pruebas médicas o exámenes médicos que puedan acreditar la permanencia en el consumo, sino que solamente hay dispositivos que dicen si al momento en que se toma existe o no sustancias psicotrópicas en la sangre. Dijeron también que era un dispositivo de alto costo, como el alcotest o el narcotest, que eran de alto costo, y que también otra de las ideas del proyecto era reducir la licencia profesional de 4 años a 2 años. Y bueno, argumentaron que eso colapsaría el sistema en el registro civil, en la obtención de licencias de conducir. Básicamente eso fue la intervención de la CONACET. Y en el cambio, el asesor del ministro de Transporte dijo, mire, hay 2 proyectos de ley alojados en la Comisión de Transporte que tratan básicamente el mismo tema. Uno de la diputada Marzán y otro del diputado Collao. Ambos son anteriores a este, son de mayo del año 2024. Y la idea matriz de ambos es básicamente garantizar la integridad de los pasajeros mediante pruebas de test de drogas y alcohol con dispositivos en cada terminal del país. Tiene otro enfoque, sino que más bien habla sobre cómo se fiscaliza esto en los terminales. En cambio, el otro es la obtención de licencia de conducir. Estos 2 proyectos que están en la Comisión de Obras Públicas, que si bien de cierto tienen una idea matriz semejante a este, no igual, es semejante, no han tenido tramitación y tampoco se han refundido, están ahí. Dijo el ministro, el asesor del ministro, de que ellos pensaban hacerles indicación a este proyecto y que se refundieran.
cosa que tampoco ha ocurrido, Presidenta. Entonces, hago este pequeño relato, que es un poco la razón por la cual este proyecto quedó en stand-by. Y en definitiva, bueno, es la comisión la que ya tiene que tomar una decisión si sigue abordando la idea matriz y sigue adelante con este proyecto, independiente a lo que los invitados en sus minutos argumentaron, que básicamente son eso, que existirían dos proyectos y que en definitiva enunciaron cuáles serían las trabas metodológicas de implementar un mayor control en la exigencia de la obtención de licencia de conducir. Eso, Presidenta. Gracias. Bueno, en base a lo que nos acaba de explicar nuestro querido secretario, yo quiero hacer una solicitud al Ejecutivo, ya que ellos estaban pensando, bueno, en la otra Comisión de Transporte y Obras Públicas, estos proyectos están en rigor detenidos. Sin embargo, el Ejecutivo pensaba colocar, ¿cierto?, una indicación, creo que sustitutiva. Bueno, invitar al Ejecutivo a que nos pueda venir a proponer acá a la comisión para ver si es que avanzamos o no con este proyecto y así tomar una decisión, porque creo que además es importante ver cómo o fiscalizamos o ponemos restricción a aquellas personas que son consumidoras y que al menos en el transporte público ponen en riesgo la vida de muchas personas. Y lo hemos visto en reiteradas ocasiones, por lo cual necesitamos abordar la situación y buscar la mejor fórmula. Hay este proyecto que está aquí en nuestra comisión y también estos otros dos que están en la Comisión de Transporte y Obras Públicas, por lo cual yo creo que si el Ejecutivo nos propone, podríamos avanzar o tomar una decisión. Así es que creo que sería interesante hacerle la solicitud al Ejecutivo y en base a eso tomar una decisión para la próxima sesión. ¿Les parece? Muy bien. Sí, perfecto. Tomamos el acuerdo, si no hay nada más por haberse cumplido el objeto de esta sesión, se levanta. Muchas gracias a todos y todas.